¿Cómo están todos? Un nuevo capítulo de Hasta 100 Bien. Hoy estamos con un gran invitado, José Luis Valenzuela, quien nos va a hablar de toda la ciencia genética para predecir enfermedades. Muy interesante el tema. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica, MBA, y su emprendimiento, ya hace más de 10 años, es una empresa llamada Genometrics, que se dedica a los test genéticos para predecir enfermedades que normalmente uno sospecha cuando ya empieza a tener los síntomas, pero lo bueno es que hoy día a través de la tecnología genética se puede saber mucho antes de que estas enfermedades ocurran qué es lo que puedo tener en el futuro. ¿Cómo está, José Luis? Qué gusto de tenerte, Alex, por acá. Muchas gracias por la invitación. Un gran tema, la verdad, y muy en boga en los últimos años. Claramente esta es una herramienta para poder llegar a los 100 bien, sin duda. No estamos hablando de la gente que no tiene ni siquiera el interés, pero obviamente que si quiero llegar a mi vejez saludable, el saber qué enfermedades puedo tener en el futuro y poder predecir mis debilidades me hace tomar, ¿no es cierto?, conciencia y acciones hoy para que mi expresión genética de enfermedades no transmisibles no ocurra, o ocurra mucho más tarde de lo que ocurriría si no hago algo. Así que... Sí, me gustaría hacerte una precisión ahí, Alex, porque el término correcto no es predecir la enfermedad. No hay ningún test genético que te diga tú vas a tener esta enfermedad. Los exámenes genéticos en la parte de diagnóstico de enfermedades hay de dos tipos, tal vez. Uno es que te dicen que tú tienes una variante genética que da origen a una enfermedad, es decir, hay una relación causa-efecto. Tienes la mutación, tienes la enfermedad. Y otras que te predisponen o aumentan el riesgo, ¿ya? Por lo tanto, no es predictivo, sino que tiene una relación de correlación. Tienes un riesgo aumentado en... y tiene mucho que ver con este tema de este programa, digamos, porque tú saber que tienes un riesgo incrementado, puedes tomar distintas acciones en tu estilo de vida que disminuyan ese riesgo. Perfecto, pero cuando ya tienes el gen de una enfermedad específica, y ya vamos a hablar de cuáles son las enfermedades que se pueden determinar en estos test genéticos, no necesariamente te va a dar esa enfermedad producto que tienes el gen que te está mostrando que esa es una enfermedad que viene en tu caso. Depende. Hay enfermedades, por ejemplo, la fibrosis quística. ¿Ya? La fibrosis quística está relacionada con una mutación en el gen CFTR y cuando hay síntomas en un niño, generalmente se da relacionado a esto, se hace un estudio genético para ver si está la mutación y por lo tanto confirmar el diagnóstico. En ese caso, tú tienes la mutación, tienes la enfermedad. En el cáncer hereditario, por ejemplo, la relación es más de correlación, digamos. No es, valga la redundancia, no es que tú tengas una mutación en el gen BRCA, por ejemplo, que es el más famoso relacionado al cáncer de mama, no significa que vayas a desarrollar cáncer de mama, pero sí significa que tu riesgo de tener cáncer de mama durante tu vida aumenta desde, me parece que los números son un 5% en una mujer, digamos, cualquiera, promedio, a un 80% de probabilidades de tener cáncer de mama dentro de tu vida si es que eres positivo, tiene una variante patogénica en bueno, es brutal, o sea, de 5 a 80 claro, prácticamente te va a dar. Exactamente. O sea, hay un caso muy útil saberlo, obviamente, mientras antes mejor, ¿no es cierto? En tu hay vida. Un caso muy famoso y de hecho se habla del efecto Angelina Jolie, no sé si lo has escuchado. Sí, he escuchado de ese caso. Fue por ahí el año 2012, me parece, cuando estaba empezando con Genometrics, que Angelina Jolie se hizo este examen porque su mamá había tenido cáncer de mama a muy temprana edad y ella quería saber. Y ya estaba empezando esta tecnología, se ofrecía el test BRCA, que se llama el BRCA, y salió positiva y ella decidió hacerse una mastectomía completa, sacarse las mamas. Y con eso reduce la probabilidad de cáncer de mama a cero, casi cero. La glándula no existe y por lo tanto no hay cáncer de mama. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y ese es un poco el propósito de los estudios genéticos, el tener información que sea accionable, que tú puedas hacer algo.
De lo contrario, información que no te sirve para nada, que tal vez incluso hasta te angustie saber de que tienes un mayor riesgo a algo, pero no puedes hacer nada por evitarlo. Vamos a hablar un poco de la cosa psicológica de los clientes que te toman estos tests y que les sale un resultado que tiene esta predisposición a alguna de estas enfermedades, y hay un factor ahí psicológico de todas maneras que hay que manejar. Pero antes de entrar en esos detalles, cuéntame un poco cómo parte esta pasión por los tests genéticos y por este campo que es bastante especial, bastante innovador por lo demás. Y cómo nace esta idea que es bastante interesante. Mira, más que pasión por la genética, es una pasión más por el emprendimiento. Yo soy ingeniero comercial y siempre me atrajo esta profesión por las ganas de emprender, de armar empresas, de armar proyectos, de armar cosas. Y el año 2012 yo trabajé en distintas industrias como ejecutivo, digamos, como cualquier ingeniero comercial. Y decidí independizarme y conté con el apoyo de un tío mío y de un cuñado, un cuñado que está muy metido en biotecnología. Y dijimos, bueno, emprendamos en algo. No estaba muy claro qué, pero juntamos el capital, juntamos el expertise, y yo era, digamos, el peón, el que salía a buscar las cosas, a hacer las cosas. Y invertimos en algunas cosas, en una empresa que había partido en el área del Parkinson, no nos fue muy bien, prometía mucho, pero no nos fue muy bien. Y entre medio conocimos un laboratorio en Estados Unidos que estaba apostando por una tecnología nueva que se llama NGS, por Next Generation Sequencing, que es de secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva. Y lo que hacía esta tecnología era que permitía secuenciar, es decir, leer muchos genes al mismo tiempo en muchas personas. Y eso permitía lograr economías de escala que reducían mucho el costo. Para entender un poco, en el año 2012, cuando partimos nosotros, los exámenes genéticos existían. En Chile se hacían pocos, pero se hacían más en el ámbito académico, generalmente relacionados a universidades y como parte de proyectos de investigación. ¿Y las clínicas no lo ofrecían? ¿Las clínicas top ofrecían test genéticos? Sí, trabajaban con algunos laboratorios, pero caro, carísimo. O sea, unas pocas clínicas y unos pocos clientes que tenían los recursos. Para que te hagas una idea, creo que el test para BRCA1 y 2, que son estos genes del cáncer de mama, costaban cerca de $5.000, solamente por esos dos genes. Después Imagínate. De que empezó... Y hoy día con el dólar a 9.50. Sí. Son casi 5 millones de pesos. Sí. No tiene cobertura de nada, de ISAPRE, FONASA, nada. Cuando llegamos nosotros, con este nuevo laboratorio que lo trajimos a Chile, eso bajó a $1.500 por no solamente BRCA1 y 2, sino que otros 8 o 10 genes que también están relacionados con el cáncer hereditario. Entonces ya empezamos a hablar de estudios de 1 o 2 genes a estudios de paneles genéticos. También se empezó a descubrir mucho más la relación de otros genes. O sea, a medida que más personas se estudian genéticamente, hay más información y por lo tanto la ciencia va avanzando también y hay mayor conocimiento respecto de la influencia de otros genes en la misma enfermedad. Entonces, hoy día, cuando hablamos de un panel de cáncer hereditario, panel genético de cáncer hereditario, estamos hablando de 80 y tantos, 100 genes. Son hartos genes, sí. No solamente uno que otro y dice sino que y además interactúan entre ellos, es decir, unos que predisponen más a un cáncer o con más intensidad que otros. Claro, todavía hay mucho por descubrir de cómo actúan entre ellos. O sea, antes se estudiaban enfermedades monogénicas de un solo gen, que uno sabe que tal mutación en tal gen causa la enfermedad. Hoy día podemos ver de que una mutación en uno más, otra mutación en este otro más esto, pueden dar un cuadro clínico de una enfermedad. Entonces, esa era la situación en el 2012 y
Como todo emprendimiento, al principio no teníamos ventas de nada, vendíamos 1 o 2 test con suerte al mes. ¿Y cómo proporcionaban el Genometrics y darlo a conocer, el servicio? ¿Cómo llegaban a los clientes en el fondo? Era dejando los zapatos en la calle. Al final fue hablando con doctores, tratando de que algunos tomaran el riesgo, porque era un riesgo en ese momento salir de lo conocido y optar por este laboratorio, esta tecnología que al principio nadie creía mucho. Pero luego esta tecnología se fue transformando como en el gold standard en genética y hoy día no hay cuestionamiento al respecto. Y dado el perfil de estos test, me imagino que los doctores que son los influencers de ustedes, por decirlo de alguna manera, más importantes son los oncólogos y los cardiólogos, o hay un campo más amplio de medicina en donde están súper entusiasmados con la tecnología de los test. Mira, partimos por cáncer, porque es lo que, bueno, te contaba el efecto Angelina Jolie. Tuvo un efecto súper importante en el cáncer hereditario y de cierta forma hay más conciencia sobre el riesgo y temor sobre el riesgo de contraer cáncer, y cuando uno tiene un familiar, uno ya se está como cuestionando. Entonces, marketeramente, por así decirlo, era más fácil crear conciencia sobre esta necesidad en el área del cáncer. Y también habían beneficios más directos asociados. Es decir, el tema de Angelina Jolie y la mastectomía, por ejemplo, en el caso de un cáncer de mama, era, como decías tú antes, de un 80% a un 0% de probabilidad. Entonces, es súper claro el beneficio. En otros casos no es tan claro, pero partimos por cáncer y luego se fue sumando pediatría, te diría, todas las áreas pediátricas, neuropediatría, inmunología, neurología tiene muchas enfermedades que son de origen genético y que antes no contaban con la herramienta de confirmación de diagnóstico, o era muy caro, entonces no valía la pena. Se diagnosticaba en forma clínica. Epilepsia, por ejemplo. Epilepsia hoy día es una gran área dentro de la genética y claro, digamos, no había que hacer un test genético para diagnosticar la epilepsia, claro, pero cuando tenías un caso de una epilepsia refractaria y no responde a medicamentos, el test genético te ayuda a orientarte sobre qué hacer, sobre qué tipo de epilepsia es, qué tipo de terapia puede ser más útil. Claro, más certero ahí el medicamento, se sabe exactamente qué tipo de epilepsia es. O sea, te diría que en pediatría se abrió, digamos, una caja de herramientas que antes no existía porque era muy inaccesible para los pediatras. Interesante. Y hoy día tú has visto una evolución constante desde que partieron en el 2012, o tuvo un momento de bajón o un plató en donde la cosa no avanzaba mucho y después de repente tuvo una explosión. ¿Cómo ha sido la curva desde que partiste el 2012 hasta ahora en términos de interés por saber cómo es mi genética? Mira, y la exposición de enfermedades? Como todo emprendimiento existe este valle de la muerte, ¿no? Uno parte con mucho entusiasmo, trayendo esto nuevo, te reciben todo y quieren saber, pero luego pasa un tiempo en que no pasa nada, uno no vende mucho y uno le ha puesto este esfuerzo y costo y todo. De hecho, esto no era mi principal pega. Yo emprendí también ahí con mi hermano en otra área, nada que ver, y tenía esto como por el lado, donde yo hacía todo. Y pasamos, te diría que unos 5 años tal vez fue ese valle de la muerte, donde muchas veces pensé en cerrar la empresa porque, no sé, pues le ponía harto esfuerzo, pero llegaba al final del año y se veía que había ganado, creo que una vez gané 50 lucas. Eso fue la utilidad del año. Claro, uno dice, bueno, al menos positivo. Igual vale. Claro, pero uno tampoco se pagaba nada de sueldo. El tiempo, o sea, si uno le pusiera un valor a lo que uno pone, estaba saliendo para atrás. Pero en algún minuto pensé en cerrarla, de verdad, y mi señora, que es, digamos, súper apoyadora en esto, me dijo: José Luis,
no la cerrí. Un poco también porque entendíamos de que, porque nosotros estábamos ahí, había mucha gente que tenía acceso a esto. Si nosotros no lo hacíamos, es posible que alguien lo tomara la misma idea años después y llegara, pero como que decíamos, no, en Chile tiene que estar esto, es muy bueno. Creíamos, digamos, firmemente en los beneficios que esto traía. Y mi señora se metió. Mi señora se metió a un poco haciendo de todo, de contestando el teléfono, preparando las muestras, mandándolas a Estados Unidos, atendiendo a los doctores y todo. ¿Ella también es ingeniero comercial? Ella es veterinaria. Es veterinaria. Veterinaria. Así que tenía una cierta cercanía con el área biológica, entendía médico, de genética y también se estuvo capacitando en genética, tomó algunos cursos para entender más, pero ella llevó la empresa hasta que pasó, digamos, lo que tenía que pasar eventualmente. Esto ya nos empezaron a llamar, ya nos conocían los doctores, ya confiaban más, ya habían mandado varios pacientes, por lo tanto empezamos a ganarnos un prestigio dentro de la comunidad médica. Nosotros nunca invertimos ni un peso en publicidad, si no teníamos, y esto fue solamente recomendación entre los doctores. Yo creo que hasta el día de hoy tienen mi número grabado así como José Luis Test Genético, ¿eh? Como cuando uno tiene Juanito Pintor. Claro, Test Genético. Test Genético José claro. Luis, o Virginia, que es mi señora. Y ahí te diría que el año 2017, 2018 fue cuando tuvimos el gran despegue. Y ahí yo dejé lo otro, me dediqué 100%. Y ya, bueno. y ya pudiendo dedicarle más tiempo, también lo desarrollamos mucho más comercialmente. Empezamos con convenios con clínicas, con trabajar con el sector público, hospitales. Certificamos todas las operaciones, por ejemplo, con ISO 9000, cosa de que también de dar un mayor respaldo, y robustez a todos los procesos. Incorporamos mucho más laboratorios para complementar mucho la oferta. Operamos en todo Chile, armamos una logística de muestras en todo Chile de forma que pudiéramos llegar también a regiones, a lugares más alejados. Y en eso hemos estado, navegamos la pandemia, que también fue bien difícil. Interesante esa etapa, vamos a hablar de eso cuando volvamos en Hasta 100 Bien, conversando de este gran tema de los test genéticos con José Luis. Volvemos. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. Energy Club, el gimnasio que tiene sedes desde Antofagasta hasta Temuco, 32 gimnasios en total, más de 1000 colaboradores que trabajan todos los días para poner en forma a los chilenos. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Estamos de vuelta en Hasta 100 Bien con José Luis Valenzuela hablando de Genometrics y todos los test genéticos para ver qué enfermedades nos esperan en el futuro y tener mucho más información a la hora de proyectar una estrategia de vivir mucho más años saludables. Así que seguimos conversando y estábamos justo en la pandemia que había despegado la empresa, ya estaban agarrando vuelo y llegó lo que nos pegó a todos, que es el estallido social y después la pandemia. ¿Qué pasó en esa pasada? ¿Otro desierto más? Sí, nosotros estábamos a 1000. El 2019 yo creo que fue nuestro año de más movimiento, un crecimiento como exponencial. Y nos tocó el 2020 con la pandemia, que básicamente se nos fue a cero porque primero todo el sistema de salud se enfocó en otra cosa. Claro.
toda la gente que tenía, digamos, consultas por otras enfermedades o cáncer se postergaron y todo estaba orientado al COVID. Y por lo tanto no recibíamos pacientes. Y también teníamos limitaciones de poder recibir pacientes, porque la gente estaba encerrada en las casas. Claro. Entonces, te diría que pasamos 3 meses en que cerrados, atendiendo casos urgentes, arreglándonos cómo poder sacar las muestras y mandarlas a Estados Unidos. Y de a poco fuimos armando formas de hacer turnos dentro de la empresa, porque tampoco podíamos nosotros ir todos a la oficina a atender por el riesgo de contagio. Entonces, algo que fue muy positivo en el equipo nuestro fue que todos sabían hacer de todo, o sea, todos podían hacer la pega del otro. Entonces, hicimos un sistema de turno donde yo iba y yo atendía al paciente, tomaba las muestras, hacía esto, hacía lo otro. Me iba yo para la casa y volvía a otra persona y decía todo. Hicimos como un sistema de posta. Y para tomar las muestras armamos un sistema por videollamada donde nosotros mandábamos un kit de saliva. Uno tiene que escupir en un tubito. ¿Siempre la muestra es de saliva? No, puede ser de sangre también. O sea, generalmente se ocupa sangre o saliva. Pero hay algunos test que son mejores la saliva y otros que son mejores la sangre. Te diría que es lo mismo. Yeah. O sea, el ADN es el mismo, el que tiene en la sangre o en la saliva. Pero claro, hay algunas muestras que son más estables, no requieren refrigeración y tienen más facilidades. La saliva tiene la facilidad de que te la puedes auto tomar la muestra. Entonces mandábamos este kit a la casa de las personas. Se tomaba la muestra y luego nosotros por videollamada lo ayudábamos, lo guiábamos cómo tomarse la muestra para que estuviera bien tomada. Y luego volvía a la oficina y la persona que le tocara la posta, digamos, ese día, mandaba la muestra a Estados Unidos. Con eso logramos sobrevivir los meses siguientes y luego este sistema ya como que empezó a aceitarse y pudimos retomar la actividad. Y te diría que septiembre del 2020 ya estábamos de nuevo a full actividad en Genometrix. Bueno, hartos rubros después partieron más tarde, pero qué bueno que no estuvieron tanto tiempo cerrados como otros rubros. Sí. Ahora, yendo ya más a lo específico, el servicio Genometrix, entonces, hablemos de los test que son, a tu juicio, los que pueden solventar estos test, que después vamos a hablar más adelante más o menos cuánto valen los test, qué rango, pero ¿cuáles son los test que hoy día son súper eficientes y que, dado también cómo está la salud de los chilenos, que sabemos por las causas que más se mueren los chilenos hoy día, de hecho el cáncer ya pasó a las enfermedades cardiovasculares y la diabetes 2 está creciendo pero en forma exponencial, producto de los hábitos de los chilenos, de cómo comemos? ¿Cuáles son los test que ofrece Genometrix y que son los más potentes en términos del servicio que ustedes ofrecen? Mira, nosotros estamos mucho más en la parte de diagnóstico de enfermedades, ¿ya? Entonces, nuestros pacientes, por así decirlo, nuestros clientes son personas con una enfermedad, ¿ya? No son personas sanas, que vienen derivadas desde un doctor para o confirmar un diagnóstico o en algunos casos ver riesgo A. Esos test vienen siempre derivados con una orden médica, con un foco específico, digamos, en esta enfermedad. ¿Ya? No son test generales. Perfecto. Eso es lo que más hacemos. Y luego existen nuestros otros test que tienen que ver con riesgo y que son orientados a personas sanas, que tienen un interés por saber más sobre su genética y cómo poder prevenir enfermedades. Eso estamos entrando más hace poco y de hecho luego vamos a lanzar un test genético que es de menor costo, es más barato, más accesible por lo tanto para muchas personas y que entrega respuestas sobre muchas áreas, digamos, nutrición, fitness, enfermedades cardiológicas, riesgo de cáncer, etc. Pero esas están orientadas a personas sanas que quieren saber más y entrega un reporte que te habla de si tienes un riesgo normal, moderado, menor
o mayor que el resto de la población y te entrega un listado de recomendaciones. Perfecto. Y tú ya eso puedes, si quieres tomarlo, ir a donde un especialista, no sé, un kinesiólogo, por ejemplo, un nutricionista, y decir, mira, esto es lo que me salió de mi test genético, cómo podemos hacer una dieta que me permita implementar esto. O sea, hoy día el mayor porcentaje de ventas viene por el lado de la derivación médica de pacientes que están enfermos y que el médico de cabecera o de turno quiere saber o confirmar un diagnóstico. Sí. Ya, perfecto. Y eso es la gran mayoría. Y ahora está partiendo este grupo de clientes que quieren saber, obviamente antes de estar enfermos, que es mucho más eficiente, de hecho, algunas enfermedades. Ahora, algunas enfermedades posibles. Ahora, ¿cuáles son esas enfermedades que una persona sana como yo, voy a Genometrics y quiero saber mi predisposición? ¿A qué puedo saber mi predisposición con estos tests? Yo diría que son dos áreas principales. Uno es el cáncer y el otro es el cardiología. O sea, de los cánceres, ¿cuál es cáncer? Cáncer de mama, cáncer de colon, próstata, diría que esos son los principales, los que tienen mayor relación con la genética. Y coincide con los mayores cánceres que tiene Chile hoy día. Sí. Y que si se detectan a tiempo, tienen una gran sobrevida. Sí. Por lo tanto, además está esta cosa de que si detecto o la próstata o el colon o de mamas temprano, tengo una sobrevida muy importante. Así es. Dentro de lo que nosotros hacemos en la parte médica, hay un área importante que tal vez no es de una persona con inquietud, digamos, por saber más sobre su genética, pero sí es importante pesquisarla, que son los familiares de personas con cáncer. Entonces, hoy día si a alguien le diagnostican, por ejemplo, cáncer a una temprana edad, o con ciertas características, el médico ya lo manda sí o sí a hacerse un examen genético. Si a esa persona le sale una mutación positiva, patogénica, más que positiva, patogénica, sus familiares, hermanos, hijos, sobre todo hermanos, hijos, debieran acercarse a un médico. ¿Y te pasa mucho eso? Que los pacientes terminan viniendo con el hermano, con los papás, con gente que obviamente es de la línea genética, ¿no es cierto? Porque la esposa o el esposo... te diría que es nuestra tercera área. O sea, si nosotros tenemos como mayor volumen de test genéticos que hacemos, es en primer lugar cáncer, segundo neurología, enfermedad asociada a neurología. Alzheimer, demencia. Claro, está todo lo neurodegenerativo, neuromuscular, epilepsia, ese tipo. Y tercero, estudios de variantes familiares. Es decir, que a raíz de un estudio en una persona enferma, se estudian familiares. ¿La esclerosis múltiple se puede detectar genéticamente? ¿O no tiene una expresión genética? Sí, hay paneles que incluyen la esclerosis múltiple, pero no soy experto ahí, no sabría decirte qué tanto porcentaje se debe a una mutación, qué tanto es esporádico. Pero no es un test estándar, digamos. No es, si llega alguien y te dice, a mí me encantaría porque mi familia hay, tengo mi papá con esclerosis múltiple, mi abuelo, yo quiero saber si la tengo. ¿Le pueden dar ese test o ese test en realidad todavía no está tan claro para esa enfermedad? Sí, se podría hacer ese test. Lo que yo le recomendaría a esa persona es consultar a un genetista o a un asesor genético o asesora genética para que vea el historial familiar, vea cuál es el caso de su papá, su hermano que tuvo la enfermedad, vea su historial clínico y le diga: este es el test que tienes que tomarte. Porque eso es complejo de determinar. O sea, si la persona simplemente por el hecho de que tengo un hermano, tengo un tío con tal cosa y va y compra un test genético y se gasta plata, que no es menor, en un test que después no le va a entregar la respuesta que le sirve. O sea, es importante pasar por la consulta y el asesoramiento. Ok. La otra área era todo el área cardiovascular. Ahí, ¿qué es lo que te muestra el test genético? ¿Una predisposición a la arteriosclerosis? ¿Te muestra una disposición? ¿Cuáles son? Porque hay varios factores que producen enfermedades coronarias, ¿no es cierto? Y también infartos cerebrales y este tipo de enfermedades que son bastante terribles.
¿Qué es lo que te muestra el test genético a nivel cardiovascular? Te va a mostrar si tú tienes alguna mutación en un listado de genes. El panel incluye un listado de genes que están asociados a distintas cardiopatías, o sea, desde arritmias, miocardiopatías, todo el listado de enfermedades relacionadas. Hipercolesterolemia, por ejemplo, es algo que podría estar relacionado con infarto, que también es genético, hipercolesterolemia familiar. Triglicéridos súper altos que también tiene una base genética. Exactamente. El 99% de los casos por comer en exceso cosas que la persona no debería, pero hay personas que efectivamente tienen los triglicéridos disparados, aún siendo súper normales en su alimentación, digamos. Sí. Y bueno, se analiza ese listado de genes y te determina si tú tienes una variante genética, es decir, una mutación en alguna parte de ese gen que esté relacionada con alguna de estas enfermedades, ya sea como causante de la enfermedad o como un incremento en el riesgo de cierta enfermedad. Y en base a eso hay distintos estudios, algunos que pueden combinarse con otros indicadores, por ejemplo, colesterol, índice de masa corporal, una serie de indicadores más, digamos, no genéticos, que combinados en eso te dan un score, un puntaje que te evalúa el riesgo. Es como decir, de 1 a 100 tú tienes riesgo 90, por así decirlo. Y en base a eso, bueno, recomendaciones también. Anda un doctor. Si tú tienes algo que te relaciona con la miocardiopatía hipertrófica, o sea, anda a consultar un cardiólogo, por favor, digamos, porque eso es súper grave, muerte súbita, no tiene que ver con estilo de vida, tiene que ver con una condición, digamos, del corazón, o sea, se te agranda el músculo del corazón y tiene una insuficiencia cardíaca y ¡pum! Bueno. Y esa cardiopatía es genética, tiene una base genética. Sí. Y que a las personas se le agrande el corazón a temprana edad cuando no debería. Claro. Hay otros síndromes que también tienen que ver con las paredes de las arterias, que tienen mayor riesgo a reventarse una arteria, por ejemplo, y también generar muerte inmediata, el famoso síndrome de Brugada, me parece que se llama. Que es cuando las arterias se ponen rígidas y tienen mayor predisposición a tener un evento de... Entiendo, si hay algún cardiólogo escuchando, que me perdone si cometo una herejía, pero entiendo que tiene que ver con el colágeno en las arterias y en las paredes de la arteria, y que eso hace que se produzcan aneurismas y esas aneurismas se revienten en la aorta. Que pasa mucho, en el fondo a veces uno ve gente que se murió súbitamente producto de un aneurisma. Y no sabía que la composición de las paredes arteriales también tiene una condición genética que es súper detectable y que es súper útil, porque obviamente si una persona se hace ese test joven, digamos a los 30, hay muchos en los hábitos que esa persona puede hacer para proteger esa condición genética de tener una arteria que tiene debilidad en su pared, o por colágeno, o por la razón que sea, pero que ya lo sabe. O sea, claramente una buena alimentación, que es clave, hacer deporte, controlar de manera lo más precisa posible el estrés, dormir bien, es decir, todo lo que esa persona puede hacer para evitar que se manifieste esta expresión genética en las arterias. Sí. Ahora que me acuerdo, puede ser que el síndrome de Ehlers-Danlos, el que tiene que ver con el colágeno, pero me perdonen, digamos, los genetistas y los cardiólogos, pero no soy experto en el tema, pero ese tipo de enfermedades, digamos, las que te puede decir y que son prevenibles de alguna forma. Te repito, el propósito del examen genético es entregarte información para que tú puedas tomar acciones. Y incluso el Colegio Americano de Genetistas Clínicos tiene un listado de enfermedades, de genes que son recomendables hacer en un estudio genético, porque en el caso de uno tener una mutación en esos genes, son muy accionables. Entre ellos principalmente cáncer hereditario, cardiopatía, una enfermedad metabólica,
por ejemplo, la hemocromatosis. La hemocromatosis que tiene que ver con Hemocromatosis. Hemocromatosis. ¿De qué se trata esa Es enfermedad? la acumulación de hierro en la sangre. Ya, el exceso de hierro en Exceso sangre. de hierro. ¿Tiene una expresión genética? Tiene una expresión genética y las personas no se dan cuenta hasta cuando ya el daño en los órganos producto de la acumulación de hierro es demasiado tarde y empiezan a tener... y en la detección temprana de la hemocromatosis, de la mutación de la hemocromatosis, puede hacer de que la persona se saque sangre. Lo que hacen es sacarte sangre de forma de ir licuando, sacarte la Pero concentración te la de hierro. reponen, es decir... Te sacas sangre, es como que si donaras sangre y tú produces más sangre, pero el Esa porcentaje viene- de hierro Perfecto. baja. Y por lo tanto vas controlando eso. Conozco a estas personas que tienen esa Y tienes que condición. hacerlo de manera recurrente. Si Claro. ya sabes que tienes esa enfermedad, te vas sacando sangre cada cierto tiempo Sí. y de esa forma vas diluyendo el exceso de hierro en la sangre. Y mientras antes sabes eso, mejor. Increíble, ¿eh? Súper interesante. Bueno, nos queda un último bloque. Vamos a seguir conversando con José Luis. Estamos muy entretenidos con el tema. Y ya, lo único que quiero es hacerme un test genético para saber algunas cosas. Así que nos vemos pronto. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. Energy Club, el gimnasio que tiene sedes desde Antofagasta hasta Temuco, 32 gimnasios en total, más de 1000 colaboradores que trabajan todos los días para poner en forma a los chilenos. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Estamos de vuelta en Hasta 100 Bien. Les recordamos que este programa se transmite todos los jueves a las 22 horas en las pantallas de Agricultura TV. Aquí seguimos conversando con José Luis sobre los test genéticos y la verdad que, bueno, vimos que están los test para predecir enfermedades cardiovasculares, cánceres, y son los cánceres que en general más se expresan en los chilenos, como el cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de mama. Y también las enfermedades neurodegenerativas, que también se pueden predecir. Ahí es un poco más delicado porque decirle a una persona que a los 30 años, a los 40 se hace un test genético para saber si tiene predisposición al Alzheimer, puede ser súper complicado desde el punto de vista psicológico. Ahí, ¿cómo manejan esta situación que llega un cliente y que quiere saber si es que tiene predisposición a enfermedades neurodegenerativas? Y la más conocida, Alzheimer. A ver, yo soy de la opinión de que saber es mejor. Tener información es mejor que no tenerla. Yo también creo. Hay gente que no piensa igual, ¿no? Y esto es muy respetable. Ujú. Conozco muchas personas que, incluso teniendo antecedentes familiares de alguna enfermedad, han preferido, y conociéndome a mí que vendo test genético, me han dicho: José Luis, no quiero test genético. Si llega la enfermedad, llega. Y es una posición bastante válida, digamos. Yo la clave es el asesoramiento genético, ¿ya? Es lo que repito siempre: hagan un asesoramiento genético antes de hacer un test, porque la asesora genética justamente lo que va a explicar es esto, es qué implicancias tiene, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, cuáles son los resultados posibles. También existe el resultado no indefinido o variante de significado incierto. Quiere decir de que se encontró una variante en tu gen, una mutación, pero no es, la ciencia al día de hoy no es capaz de decirte si es relacionada a la ¿Qué te va a enfermedad o pasar no.
Entonces con lo que te salió. quedas como en un área gris que tú dices, bueno, ¿qué hago con esto? Es un resultado posible en un estudio genético. Entonces, hay mutaciones que todavía no se sabe qué van a producir. que sale no se esta sabe si son secuenciación. causantes de la enfermedad o no. Ok. ¿No? Se llama una VUS o una variante de significado incierto. Que es una lata, porque uno queda donde mismo. Claro. ¿Qué me irá a pasar con esta mutante? Con esta mutación. En el tiempo, a veces esas buses se resuelven. ¿Ya? Al final hay suficiente evidencia, o sea, alguna publicación, alguien que estudió específicamente esa variante y concluyó o juntó suficiente evidencia para determinar de que sí, está relacionada a la enfermedad o no, es benigna, no tiene que ver con la enfermedad. Y en ese caso, a alguien que se hace un estudio genético y le aparece esa variante, se le informa. Dice, oye, Alex, tú te hiciste este estudio hace 2 años atrás, esta es la variante que salió, hoy día creemos de que esa variante es clasificada como patogénica, por lo tanto, consulta a tu doctor, haz esto, haz lo otro. Entonces, Entonces, si alguien llega y te dice quiero hacerme un examen de Alzheimer, ¿cuál es el protocolo que hay para advertirle a la persona que, bueno, si le podría salir que tiene, ¿no es cierto?, esta predisposición al Alzheimer? ¿Cómo lo manejan? ¿Qué protocolo previo hay para decirle te vamos a hacer este test, puede que te salga esta predisposición a... ¿Cómo lo manejan con el cliente? Porque ese tema sí que es delicado, porque normalmente es una enfermedad de ocurrencia tardía, ¿no es cierto? En general, obviamente hay casos de Alzheimer más tempranos, pero en general se manifiesta después de los 60, 70. Entonces, sí. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo lo manejan? Siempre con el médico. Es decir, aquí hay que tratar de tener bien clara dónde está la frontera, digamos. Nosotros no somos médicos, ¿no? Nosotros no ofrecemos servicios médicos. Eso lo ofrece un médico que ha estudiado medicina y que sabe de Alzheimer. Por lo tanto, cuando llega una persona y dice, mira, creo que voy a tener Alzheimer, me gustaría confirmarlo, nosotros decimos, mira, anda a un médico especialista, anda a un genetista, que analice tu caso y veamos si es que tiene sentido o no. En particular con el Alzheimer, y esto me toca personalmente porque te comenté antes que empezáramos el programa que mi mamá tiene Alzheimer y empezó a una edad bien temprana. Nosotros le hicimos el examen genético a ella porque hoy han salido algunas terapias para el Alzheimer que están relacionadas con ciertas mutaciones, es decir, son efectivas en personas que tienen una mutación específica. Pero yo no me he hecho el test genético de Alzheimer. ¿Pero no te llama la atención o te asusta hacértelo? No, simplemente creo que no me aporta la información. Ya. Tengo 45 años, si me sale que tengo una mutación, ¿qué voy a hacer en este momento? Salvo lo que puedo hacer igual, que es, digamos, alimentarme bien, hacer ejercicio, mantener una vida sana, que son factores protectores, pero que lo voy a hacer con o sin test genético. Entonces, claro. En casos bien sensibles, como el que pones tú del Alzheimer, yo diría que nosotros lo mandamos de vuelta al médico o al menos un asesoramiento genético bien profundo para entender si tiene algún beneficio de hacerse el examen. Yo no quiero vender cosas por vender. Tiene que tener un beneficio por el paciente. Pero por ser altamente invalidante y súper triste por lo demás, porque la persona obviamente se empieza a olvidar de su historia y de todo. Igual hoy día hay mucha información que incluso ha clasificado el Alzheimer como la diabetes 3, ¿cierto? Que tiene que ver con una inflamación permanente, producto de una pésima alimentación con exceso de carbohidratos, sobre todo los que te disparan la glicemia. Y que finalmente hay una relación entre Alzheimer y exceso de insulina permanente para controlar esa glicemia. También el alcohol en exceso está comprobadísimo que es un precursor de Alzheimer, que es ultra tóxico. También está súper comprobado que las personas que duermen mal, poco, también tienen un factor ahí. Es decir, hay mucho que hacer por este gen que te puede salir, pero al final no está claro qué porcentaje es la expresión genética al final, contra los hábitos, porque si yo tengo el gen, puede ser que no pese más del 15, 20%, si es que hago una vida evitando exponer mi cuerpo a la manifestación de la enfermedad, ¿no es cierto?
Por eso creo que sobre todo la gente que llega a pedir este examen y que está sana, pero en la práctica uno ve que está visiblemente obesa, que es sedentaria, que en una encuesta de calidad de vida se ve que toma más de la cuenta, que fuma. Se le podría hasta recomendar un health coach y tratar de sacarlo de ahí, pensando que además ahora tiene este incentivo de que además le salió que tiene la predisposición genética a tener esa enfermedad. ¿Hasta dónde llegan en el consejo al cliente? Le entregan los resultados, se los interpretan y de ahí para adelante, ¿cómo sigue ese cliente que ya tiene información súper relevante? Sí. Bueno, suponiendo que la persona se hizo el examen, hizo el asesoramiento genético, se le entrega un resultado, una sesión post-test con el asesor genético, se puede hacer un informe que se va al médico, en caso de que hayan resultados, digamos, que ameriten un informe al médico. Y hasta ahí llegamos, digamos, no entregamos recomendaciones porque nosotros no estamos en todas las especialidades, digamos, no tenemos un nutricionista que te diga, mira, tienes que hacer esto, otro. Trabajamos en conjuntos con distintos centros médicos, clínicas, y tratamos de trabajar lo más cercano posible para que ese paciente tenga, digamos, ayuda, pero hasta ahí llegamos. Ya. O sea, ahí cada uno verá con qué camino sigue. Claro. Perfecto. Sí. Y de los test que no son tan médicos o que predigan enfermedades potenciales, porque obviamente no es que vayan a ocurrir del todo, pero que salga la expresión genética. ¿Qué pasa con los test que de alguna manera te entregan información sobre la alimentación? ¿Qué cosas no debiera comer? ¿O qué cosas me producen, ¿no es cierto?, esta condición? Los celíacos, por ejemplo, que el gluten, son súper alérgicos al gluten. O la gente que tiene alguna alergia especial, que incluso podría ser complicada desde el punto de vista del sistema respiratorio, ¿no es cierto?, que te viene una alergia, se le cierran los bronquios por los mariscos. Hay gente que dice, oye, no puedo comer palta porque me da una alergia y me puedo ahogar. ¿Qué se puede detectar con los test genéticos a nivel de cosas que uno come? O que, no sé, te puede picar una abeja, por ejemplo, y no sabéis si te podéis morir o no con una picada de abeja, por ejemplo. ¿Eso se puede detectar genéticamente? Bueno, es que eso tiene más relación con una respuesta inmune. Podrían haber algunas enfermedades, yo no soy entendido mucho en inmunología, pero podrían haber algunas enfermedades genéticas que alguna inmunodeficiencia, digamos, o alguna enfermedad que te haga reaccionar inmunemente más a ciertas cosas, pero la alergia específica, eso se ve con un test de alergia. No sé si te lo han hecho alguna vez, el test de alergia, te pinchan con distintas cosas y ves la reacción. Más grande, claro. Decir que tienes... Eso es más importante en el caso de, no sé, mariscos, abejas o ese tipo de cosas. Lo que sí puede tener relación con la alimentación es, por ejemplo, el riesgo de diabetes. Y por lo tanto, como si tú tienes un riesgo incrementado a padecer diabetes tipo 2, cómo modificas tu dieta de forma de tratar de reducir ese riesgo. También hay test genéticos relacionados a la intolerancia a la lactosa, a la enfermedad celíaca. O sea, hay marcadores genéticos relacionados con la nutrición que son bastante útiles y que este test que te digo vamos a lanzar próximamente viene con todo un aspecto de la nutrición. Interesante. Pero en ese test va a venir un poco tu respuesta al gluten, a la lactosa. Es decir, es un test que involucra todas estas condiciones. Sí. La predisposición a la diabetes 2. Sí. Perfecto. Interesante porque la verdad que el síndrome metabólico, que es la antesala a la diabetes 2, claramente en Chile, después de los 45, es decir, más de la mitad de los chilenos tienen síndrome metabólico. Así que es súper interesante ese test. Incluso estoy pensando en los niños, que normalmente ellos no pueden expresar o no pueden decir que comen. Y tienes un niño que le dan leche, porque obviamente uno quiere que los niños crezcan con los huesos fuertes y el tema del calcio. Y puede ser que desde muy niño esa persona tenga intolerancia a la lactosa.
Y en ese caso serviría mucho saber si debiera cambiar el alimento, producto de que mi hijo que tiene cólico, le duele la guata, se queja. Finalmente uno nunca llega al diagnóstico porque puede ser algo tan simple como eso. Así intolerancia a la lactosa. Sí. Nuestra idea, nuestro proyecto con este nuevo test es primero bajar mucho los costos de forma de que sea accesible. Va a estar en torno entre los 150 a 200 mil pesos. No te doy un precio específico porque depende mucho del dólar también, como estos son test que se mandan afuera, Claro. Depende mucho del valor del dólar. Pero la idea es tratar de bajar lo máximo posible el precio y también elegir bien el laboratorio, porque hay muchos de estos test que están acá hace tiempo, pero que las bases de datos con las que se comparan los resultados son más de una población más caucásica, norteamericana, europea, que no es necesariamente la genética, o sea, no necesariamente, no es para nada la genética que tenemos más acá en Latinoamérica. Entonces, esto siempre se tiene que comparar con bases de datos más robustas de, digamos, claro, de lo gente que más más latina, representativa de la población de acá. Y por lo tanto estamos trabajando con un laboratorio más local, donde las bases de datos y la comparación se hace con personas más de Latinoamérica. Y la idea también es vincularlo esto con centros de nutrición, con gimnasios, con que, por ejemplo, en el área deportiva también vienen una serie de resultados que te ayudan a personalizar más tu entrenamiento, es saber si tu resistencia muscular, tu oxigenación, hay una serie de indicadores eso que te es súper checan. interesante porque que increíble sería saber qué porcentaje de fibra rápida tengo versus la fibra lenta, si soy más fuerte o si soy más propenso a tener una mayor capacidad cardiovascular. Todo eso se puede genéticamente saber, entonces. Sí, hay marcadores genéticos relacionados a eso y que hay que traducirlos en un plan de entrenamiento concreto. Ahí tú conoces mucho más de ese mundo, Sí. pero faltan hoy día entrenadores que estén más interiorizados con esto, con la genética, y ahí es donde tenemos que nosotros entrar a trabajar con ellos. No, súper interesante. Bueno, en Genometrics, las personas que quieran saber más o quieran incursionar en estos tests, sobre todo los nuevos que vienen, que son para personas más saludables y que quieren tener un mejor performance, genometrics.cl, ¿no es cierto? Sí, Genometrics terminado en CS. Sí, genometrics.cl. Y ahí pueden tomar una consulta y hacerse estos tests que yo creo que son de una enorme utilidad para llegar a los 100 bien. Así que muchas gracias, José Luis, por haber venido al programa. Muy interesante el tema y claramente vamos a seguir conversando de esto porque creo que es una herramienta vital para llegar a una vejez saludable mucho más allá de los 80, 90 y hasta 100. Así que nos vemos en el próximo programa.